Voy a explicar nuevos ejemplos sobre el amplificador operacional para encontrar su ganancia, sus parámetros de unas clases presenciales que he dictado en la universidad y que me han solicitado que las pase a las redes en forma de video para poder seguir estudiándolas. Los problemas que voy a explicar son los siguientes. Este es el número 15, los anteriores ya los expliqué en otros videos. Aquí tenemos dos amplificadores operacionales. El voltaje de entrada, aquí está la señal de salida. Aquí hay un punto B2, que es este punto. Y las resistencias de polarización, R1 y R2. En primer lugar vamos a hallar la resistencia de entrada. La amplificación del 1, o sea de este, es menos del 1 es este es el 2, el 1 es menos R2 sobre R1 porque tiene la entrada por la pata inversora del operacional. El 2 también es inversor, está la señal por el negativo, y su salida es menos 2R1 sobre R2 porque esas son las resistencias, multiplicado por B0, que sería en este caso la entrada a la patica negativa. La corriente, o sea, esta corriente que vemos acá, es voltaje de entrada sobre resistencia más voltaje de entrada menos B2, que está aquí, este punto, sobre R3. Entonces estamos de acuerdo con eso, que esta corriente es igual a esta que va por aquí, que es B1 sobre R1, más esta que va por acá, que es BI menos B2 sobre R3. Entonces de estas dos ecuaciones encontramos que B sub 2 es igual a 2B sub I. B sub 2 es igual a 2B sub I. Porque aquí tenemos en función de B0 y la podemos reemplazar con esta B0 aquí y me da esta expresión. La resistencia de entrada pues siempre es voltaje de entrada sobre corriente de entrada, en este caso corriente de entrada es I, y la I es igual, esta corriente es igual al voltaje de entrada y la resistencia que están en paralelo, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Menos 2 sobre R3, menos 2 sobre R3. Aquí tenemos 1 sobre R3 menos 2 sobre R3, entonces queda 1 solo. Entonces queda 1 sobre R1 menos 1 sobre R3, ¿sí? La resistencia de entrada es R1 por R3 sobre R3 menos R1, la resistencia de entrada. Debido a que tengo B sub I sobre I, ¿sí? Y la resistencia de entrada es B sub I sobre I, entonces es el despeje. Entonces me queda este producto sobre la semisuma, que si lo dividimos por R3, aquí queda, se va R3, aquí queda R3 sobre R3 1 y aquí queda menos R1 sobre R3. Observen que si R1 es igual a R3, esto sería 1, aquí quedaría 1 menos 1, 0, y R sobre 0, eso me da infinito. Infinito. El ejemplo 16
Dice que la amplificación del operacional, o sea, A es 10 a la 5, B sub I 10 milivoltios, beta, o sea, la realimentación es 10 a la menos 3. Me piden hallar el voltaje diferencial, o sea, este B sub D, el B sub F, el B sub 0, la ganancia total, y T es un parámetro que es igual a A por beta. La ganancia ideal siempre es 1 sobre beta. Beta es 10 a la menos 3, entonces 1 sobre beta es 10 a la 3, o sea 1000. T es A por beta, A me lo dan, eso multiplicación da 100. La amplificación real, digámoslo así, es la ideal por 1 sobre 1 más 1 sobre T. T es la multiplicación de A por beta, que es 100. O sea que esa amplificación es, haciendo todas operaciones, da 990. El voltaje de salida, este voltaje de salida es la ganancia por el voltaje de entrada. Y la ganancia es 990, y el voltaje de entrada era, o es, 10 milivoltios, o sea, 10 por 10 a la menos 3. Esta operación da 9 voltios. O sea, aquí tenemos 9.9 voltios. B0 también es igual a A por el voltaje diferencial, recuerden. Y el voltaje diferencial entonces es igual a B0, que ya se calculó, sobre A, que es 10 a la 5. 99 sobre 10 a la 5 da 99 microvoltios. Y el BF, o sea, este BF, es beta por B0. Reemplazando el beta, que es 10 a la menos 3, por B0, que es 99. O sea que este voltaje es 9.9 milivoltios. 9.9 milivoltios. Aquí tenemos un seguidor de voltaje. Seguidor de voltaje porque la realimentación es unitaria. O sea, el voltaje de salida se mete al amplificador operacional. Como en la realimentación unitaria, el beta va a valer 1. Aquí está el circuito equivalente del operacional. RD, R0, resistencia de salida, la fuente interna. Esta es la señal de entrada. Este es B0. Entonces, según la gráfica, este B0 es A por BD menos R0 por I, ¿cierto? Aquí. Y además, o sea, esta corriente I, entonces es A sub BD menos B sub I sobre R0 más RD. Esta corriente es igual esta fuente ABD menos esta fuente sobre las resistencias RD más R0. Esa corriente es muy chiquitica porque la resistencia de entrada del amplificador es muy alta, entonces la corriente de entrada es casi cero. Bueno, aquí siguen con las ecuaciones que ya se conocen. Se despeja la amplificación. Recuerden que la amplificación de estas ecuaciones, eso da A sobre 1 más A. Recuerden que A es la ganancia ideal del amplificador operacional. La resistencia de entrada. Resistencia de entrada en voltaje sobre corriente de entrada, obvio. Miremos cuánto vale la corriente de entrada, o sea, esta corriente de entrada, que este voltaje menos este voltaje sobre las resistencias R0 más RD. R0 es pequeñito comparado con RD, entonces queda sobre RD. I sub I por RD, que es I sub I por RD, es este voltaje, ¿no? Este voltaje es B sub I
menos A por I sub I por RD. Recuerden que aquí esto es A B sub D. Entonces aquí despejando, ¿no? I sub I por R, esto pasaría a multiplicar, es igual a B sub I menos A B sub D. Pero B sub D es corriente entrada por B sub D. Este B sub D es corriente por RD. Bueno, ahí se despeja, entonces se reemplaza y se despeja RD, y por tanto RI es RD por 1 más A. Entonces la resistencia de entrada de un amplificador operacional es igual a esta expresión. La resistencia de salida es VT sobre su corriente, obvio, resistencia de salida. Pero IT, observen, IT, que es la corriente que va por acá, es igual a esta corriente más esta corriente. O sea, es igual a VT sobre RD, que es esta corriente, más VT menos A por B sub D sobre R0, que es esta corriente, ¿sí? Esta corriente es este voltaje menos este voltaje sobre R0. Aproximadamente esto, porque recuerden que R0 es mucho mayor que R0. RD es mucho mayor que R0. Bueno, esta es la expresión algebraica, y de que R0 es R0 por sobre 1 más A. La parte B ya me dan datos. R es 1 megaohmio, A es 10 a la 3, R0 es 1 K, BS es 10 voltios, RS es 2 megaohmios, RL 1 K. De ya reemplazar las fórmulas que ya se calcularon. RI da casi 1 megaohmio por 1 más A, por A es 10 a la 3, o sea 1000. Entonces, aproximadamente 1 megaohmio es 10 a la 6, por 10 a la 3, 10 a la 9. O sea, es 1 gigaohmio. Es una resistencia de entrada muy alta. Y R0, según la fórmula, es aproximadamente 1 ohmio, muy chiquitica. Resumiendo acá, el voltaje de salida, ¿sí?, es el producto de B0, B0 es esta B sub S, o sea, la voltaje de entrada, por RL sobre R0 más RL, porque es un divisor de tensión. Nos regresamos hacia atrás por la amplificación y por este otro divisor de tensión, que es RI sobre RI más RS. Como todos estos datos nos lo da el problema, el voltaje de salida aquí es 996. El ejercicio 18, ya para terminar, hay que una red de resistencias R, un voltaje de entrada, una corriente, aquí está lo operacional, estos son todas las resistencias que hay aquí son iguales, es R, 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 R y R. Estas resistencias están puestas a tierra. Vamos a considerar que la resistencia diferencial del amplificador es muy alta, infinito, y que la resistencia de salida es muy baja, o sea, cero, aproximadamente a cero. Luego el amplificador, la ganancia o la amplificación ideal, vamos a calcularla. Entonces, esta corriente, como aquí es 0 voltios, esta corriente es B sub I sobre esta R. B sub 1, como esta es 0, es igual a menos B sub I, porque es la misma resistencia, ¿no? B sub I. B2 es B1 menos esta caída de voltaje, que es R por 2I.
¿Por qué? Porque aquí va I y aquí va otra corriente. Entonces I más I, aquí 2I. Esto da, como B1 es menos BI, B1 menos BI, aquí tenemos B1 R por 2I. ¿Qué sucede acá? Queda menos 3 por B sub I, ¿sí? B sub I. Porque queda menos B sub I y menos 2I R. Me da menos 3B sub I. O sea, menos 3I por R. Porque el B sub I es I por R. I por R. Luego, la salida es igual a este voltaje menos esta caída. O sea, B2 menos R. Pero ¿qué corrientes van? Aquí va 2I y aquí va 3I. Me lo dice que la corriente que va por ahí es 3I. Entonces 2I más 3I es 5I. Entonces B2 menos R por 5I. B2 aquí es igual a menos 3I menos 5I da menos 8. Entonces sería menos 8BI. Luego la ganancia es que B0 sobre BI es menos 8. La ganancia ideal es menos 8. Bueno, esos eran los ejemplos que quería explicar. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir estos ejemplos a otros estudiantes, a la red, a suscribirse en el canal y